Buenas tardes, hermanos. Les habla Delia Meneses. Les doy la bienvenida a este encuentro semanal, al foro chat de los viernes, organizado por la comunidad ignaciana en todo Amar y Servir. En esta ocasión para responder las preguntas, las inquietudes que ustedes mismos nos enviaron sobre el tema ¿cuál es el sentido del sufrimiento? Recibimos muchas preguntas. Y bueno, vamos a estar respondiendo entonces en esta hora sus inquietudes. Les damos las gracias por estar conectados. Le damos las gracias a Dios por permitirnos reunirnos, por tener este encuentro de comunidad. También le damos las gracias a Jonathan Martínez, que va a estar respondiendo sus preguntas en esta segunda parte del foro chat. ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? Recordemos que Jonathan es comunicador social, es acompañante de ejercicios espirituales ignacianos. Además tiene formación en psicoterapia, docencia y teología. Vamos a dar inicio con la primera pregunta. ¿Por qué la manifestación de Dios para acercarnos a Cristo Jesús nos llama a través del dolor y del sufrimiento? Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Muchas bendiciones para todos ustedes. Dios siempre está con nosotros, nos acompaña y siempre se revela. La relación es de dos. Él toma la iniciativa amorosa. Y estamos invitados a responder siempre. Sin embargo, por nuestras propias limitaciones, muchas veces no vemos el acontecimiento de la presencia de Dios en nuestras vidas, el kairos, el paso de Dios, sino en los momentos límites, en el sufrimiento, dolor y muerte. Ahí, comúnmente agudizamos nuestros sentidos espirituales y nos preguntamos más por Dios. Jesús llama y acompaña siempre. Nosotros nos damos cuenta de ese llamado comúnmente en el dolor y sufrimiento. En este tiempo donde hay enfermos, pobreza, injusticia social, donde se ve el sufrimiento en cada hermano sin una aparente solución, ¿será que uno está perdiendo la fe? ¿El sufrimiento en silencio nos acerca más a Dios? Estamos invitados a dejar todo en manos de Dios, hacer lo que nos corresponde hacer en nuestra vida personal y social. Dios no cambia países ni sistemas políticos, sociales y económicos. Dios cambia corazones. Entender que la fe es una virtud que se vive y se cristaliza en las relaciones y vínculos que formamos en nuestras vidas. La solución que está en nuestras manos, en tus manos, por gracia de Dios, es relacionarte, acompañar, amar y servir al enfermo, al pobre y a todas las personas cercanas a ti. Jesús sabe de sufrimientos, sabe de dolor, pobreza, injusticia. Cuéntale cómo puedes estar viviendo ese momento y pregúntale qué puedes hacer. Él siempre está contigo. Ábrele tu corazón. ¿Es posible que una persona se acostumbre tanto a sufrir que llegue a gustarle esa condición? Sí, es posible. Hay personas que tienen la intención de conseguir algo con el sufrimiento y busca llamar la atención de alguien. Hay otras que les encanta ser las víctimas y no quieren salir de ahí. Ve el mundo con sufrimiento y dolor. Todo lo ve absolutamente negativo, con desesperanza. Puede que piense que no merece amor, que merece sufrir y puede que tenga una culpa muy arraigada. Jesús la ama inmensamente.
¿Cómo se pueden aplicar los ejercicios de la vida corriente como una herramienta de psicoterapia por parte del acompañante para ayudar al ejercitante a superar el sufrimiento emocional y físico? Los ejercicios en la vida corriente son un método de oración que tiene 3 objetivos, según lo hemos aprendido del padre José Martínez de Toda. El primero, quitar mis pecados, afecciones desordenadas. Segundo, conocimiento interno de Jesús, para más amarle y seguirle. Y tercero, conocer la voluntad de Dios en mi vida. Los ejercicios en la vida corriente son más que una herramienta terapéutica. Sin embargo, las terapias psicológicas tienen como objetivo que el paciente avance, mejore en su proceso. El encuentro con Jesús nos hace avanzar, mejorar, despertar a una vida diferente. Nos da salvación. La propuesta de Ignacio de Loyola, si lo vemos desde el punto de vista inmanente, no trascendente, es muy buena porque incluye el preguntarnos por lo que sentimos. Y en Occidente somos muy racionales, así que comenzamos a ver la vida de una forma integral: cuerpo, alma y espíritu. Pero para eso tenemos que formarnos. Podríamos decir que la aceptación del sufrimiento en esta vida terrenal es parte de la tercera semana de los ejercicios espirituales que contempla la idea de aceptar con amor nuestras cruces. El misterio y el fundamento de nuestra fe está en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Él es la respuesta a nuestras preguntas existenciales y más profundas. Aceptar que es de humano sufrir y al mismo tiempo sentirnos acompañados y amados por Jesús. El seguimiento a Jesús nos permite ser como Él, siervo sufriente, que no se quedó en el sufrimiento, sino que Dios lo resucitó. La muerte no tiene la última palabra. ¿El sufrimiento puede tomarse como enseñanza? Por supuesto que sí. Dios todo lo permite para nuestro bien. El sufrimiento es una invitación a reconocer nuestra vulnerabilidad y la de los otros, para ser más compasivos y misericordiosos. A ejemplo de Jesús, que en su pasión amorosa nos da la salvación. Estamos invitados a hacer acontecimientos de salvación para nuestros hermanos. ¿Cuál es la virtud que permite que personas que pasan la vida sufriendo aún tengan un corazón hermoso y no alberguen amargura? La virtud viene de Dios y esa virtud nos moviliza. Esa virtud de decidir acoger la gracia de Dios en la vida. Esas personas aceptaron amorosamente su sufrimiento, experimentaron la fortaleza que da el Espíritu Santo. Eso, por supuesto, se traduce en que su sufrimiento tiene sentido salvífico y por ende comienzan a amar genuinamente a los hermanos y a Dios. Si el dolor purifica, ¿qué es lo que hace que un ser se vuelva malo, amargado e impío a través de los sufrimientos que ha tenido que pasar? El dolor por sí solo no purifica. Tiene que haber un proceso en el que lo reconozcamos. ¿Qué pasa entonces cuando no lo aceptamos?
comienzan a surgir diversos problemas, porque precisamente la no aceptación del dolor no nos puede purificar si no lo aceptamos. Recordemos que aceptar no se trata de resignación, sino es reconocerlo y hacer algo con ese dolor. Se trata de que en la libertad que todos tenemos, elijamos la mejor actitud con que podemos afrontar ese dolor. ¿Qué pasa entonces con esas personas que se vuelven malos, entre comillas, malas? Se forman una coraza, precisamente porque comienzan a echarle la culpa a los demás. La invitación es a tener paciencia, esperar en Dios, comprender a las personas y ayudarlos a que de a poco le den sentido al sufrimiento, al dolor, acogiendo la presencia de Jesús en sus vidas. Hermanos, vamos a tener unos minutos de interacción con base a lo que hemos escuchado a lo largo del foro chat para responder a la pregunta: ¿cuál es la relevancia de la espiritualidad en medio del sufrimiento? ¿Qué experiencias han tenido ustedes de cómo la espiritualidad puede ayudarnos a lidiar con el sufrimiento? Los que no pudieron realizar sus comentarios pueden dejarlos al final de esta sesión. Gracias por enriquecernos con su sentir. Por allí también Edgar dejó alguna pregunta. Al final, con mucho gusto, pues Jonathan podrá darle su parecer, su opinión. Vamos a continuar entonces respondiendo las preguntas que faltan. ¿Es necesario pasar por el sufrimiento para llegar al consuelo, como dice San Pablo en 2 de Corintios? ¿Y por qué hay personas que sufren más que otros? Los seguidores de Cristo pasamos por sufrimientos porque nadamos contracorriente. Y las propuestas de este mundo van más inclinadas al hedonismo, el placer, el dinero, el poder, que nos lleva a un individualismo y no nos permite ver al otro, no nos permite reconocerlo. Nosotros tenemos garantizado ese consuelo cuando amamos y nos relacionamos con el Dios de Jesús, ese que nos invita a ir al encuentro del otro y tratarlo como hermano. Dijo Jesús: lo que haces con uno de mis pequeños, también lo haces conmigo. Que unos sufran más que otros es un gran misterio. Nuestra respuesta a ese misterio es la compasión y la misericordia. Desde siempre hay unos que sufren más que otros. ¿Qué hizo Jesús? Acompañar, sanar, liberar, comprender, dar esperanzas, amar. Estamos invitados a hacer en nuestra situación particular lo que Jesús hizo con la suya. Pidamos la creatividad del Espíritu Santo para actuar. ¿El amor y el sufrimiento van agarrados de la mano? Entendiendo el amor que me ayuda a trascender, que me ayuda a salir de mí mismo y entregarme. Y al mismo tiempo estar abierto a recibir de los demás. Si entendemos el amor así, sí. ¿Por qué? Porque eso nos hace plenamente humanos y divinamente humanos. Y eso puede conllevar un sufrimiento por el riesgo que asumimos de ser lastimados por otros. Jesús lo vivió, confió
y fue traicionado y negado. Pero Él sigue confiando en ti y en mí. No por lo que hacemos, sino porque somos hijos de Dios y Él es nuestro hermano. ¿Sufre una persona que vive de apariencias? Sí, porque esta persona no es auténtica ni genuina con su vida, ni en su vida. Tiene una máscara que le genera una carga tremenda en su vida. Tener una máscara es vivir en la mentira. Dejar de ser para convertirse en lo que los demás quieren. Y no escucha su corazón, mucho menos la voz de Dios. A esas personas les invito a aceptarse y mostrarse tal cual son. Porque Dios las ama así infinitamente. Cuando se atiende a una persona que sufre, ¿el sufrimiento se transfiere? No, el sufrimiento no se transfiere. Somos seres únicos, originales e irrepetibles. Que podamos sentir compasión y sufrir con el hermano es otra cosa. Entendiendo que el sufrimiento es particular y cada quien responde a él según el Espíritu Santo le ilumina. Por supuesto, en esa relación que puede tener con Dios, pero no se transfiere. Hoy en Venezuela, presuntamente todos sufrimos. Muchas personas dicen que Dios tiene que ver con esto. ¿Qué me pueden decir al respecto? Dios nos ama infinitamente y es misericordioso. Lo que pasamos negativamente en nuestro país se debe al pecado social, se debe a las acciones del ser humano que no escucha a Dios y escucha la voz del mal espíritu, del individualismo, del egocentrismo, de la soberbia, y cree hacer lo correcto. Dios no manda desgracia, Dios no castiga, Dios nos acompaña en este proceso. Si decimos que Dios nos manda todos estos problemas, yo preguntaría, ¿qué clase de Dios tenemos? Un Dios que quiere que lo amemos por miedo. No se trata de eso. Se trata de que, repito, las acciones humanas que no escuchan la voz de Dios, sino escuchan la voz del mal espíritu, los lleva a esas malas acciones sin importar las consecuencias. Aferrémonos a Dios en estas situaciones y ayudemos y amemos a los hermanos. ¿Es correcto decir que no hay alegría y paz si no se ha sufrido? Pues en ello está implícito el amor. Así vivió Jesucristo y Él es el ejemplo. El sufrimiento forma parte de la vida. Aceptarlo en Jesucristo trae alegría y paz. Por supuesto, el sufrimiento natural viene solo. No se trata del sufrimiento que algunas personas, por diversas razones, buscan. No se trata de ese sufrimiento. Se trata de ese sufrimiento que forma parte de nuestra vida. Y la forma como lo aceptamos, como lo vivimos, trae esa alegría y esa paz. Por supuesto, Jesucristo vivió de esa manera, porque precisamente Él sabía ese sentido del sufrimiento y además vivió plenamente su humanidad.
Si Dios permite en tu vida una cruz muy grande de sufrimientos en forma de desconsuelo y turbación, ¿qué nos recomendaría para aliviar nuestro dolor y mejorar la salud? Como ya hemos venido hablando, se trata de aceptarlo, pero aceptarlo con amor, esa actitud de reconocer que podemos sufrir. Sin embargo, eso nos permite relacionarnos más con Él. Yo te recomiendo a que te relaciones más con Jesús, a hablar con Él, a preguntarle sobre cómo llevar esta situación que puedas estar viviendo en este momento. Cuéntale todo. Habla con Él como hablas con un amigo. Ábrete completamente a la experiencia transformadora del encuentro con Jesús. Y que esa relación te ayude a crear vínculos de amor con tus familiares, amigos y conocidos. A comenzar a dar más de ti, de lo que puedas dar, a ofrecerte. Y al mismo tiempo abrir tu corazón a los demás para poder recibir lo que ellos te pueden dar. ¿De qué manera podemos explicarle a los jóvenes que el sufrimiento es parte de un proceso por el cual todo ser humano en algún momento transita, sin que se sientan tan mal hasta el punto de querer desafiar la misma circunstancia? Explicar este proceso de vida es muy complicado y al mismo tiempo es muy complicado aceptarlo. Es entender que es un proceso. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, como preguntas, tenemos la vida de Jesús, la vida de los santos, de cómo ellos respondieron ante las situaciones adversas, ante el sufrimiento, ante el dolor. Y desde el punto de vista científico, yo te recomiendo una propuesta del psiquiatra Viktor Frankl y el libro El hombre en busca de sentido. Sin embargo, repito que esto es un proceso, no es tan sencillo. Además, que estamos ante una generación que se le denomina como la generación de cristal. Son muy sensibles y hay que saber manejar hoy en día a los jóvenes, saber cómo decirles las cosas, porque quizá todo se lo toman muy personal. Entonces esa es la invitación, a entenderlos, a comprenderlos y a hablarles según su lenguaje y lo que ellos entienden, cómo es la vida y en qué o en quién están poniendo sus esperanzas. Siempre con una palabra de aliento, de ánimo y siempre estando ahí acompañándolos. No solamente es explicar, sino también vivirlo con ellos. Hermanos, les agradecemos su participación en este foro chat. Finalizamos con esta pregunta. La actividad de hoy, que ha sido fructífera, al menos así lo ha sido para mí, esperamos que también para ustedes, que les sirva de provecho, de gran provecho espiritual sobre todo. Siento que el Espíritu Santo fluyó en esta actividad del día de hoy. Ha sido muy bonita. Le damos las gracias a Jonathan por su tiempo, por su disponibilidad, por su vocación de servicio.
y por tomarse pues el tiempo para responder con precisión, pero también con mucho corazón y mucho amor estas preguntas. Gracias nuevamente por estar conectados. Vamos a dejar el chat abierto durante 10 minutos para que puedan comentar cómo se sintieron, sus emociones después de la actividad, y nos vemos la semana que viene con un nuevo foro chat. Gracias por acompañarnos. Damos gracias a Dios por este momento que hemos vivido juntos. Gracias a Dios porque envió su Santo Espíritu a que vivamos plenamente este encuentro y que nos habló a nuestro corazón. Estoy a la orden. Ahí tienen mi número telefónico. Les envío un gran abrazo a todos para seguir a Jesús, que nos acompaña y nos ayuda en nuestros procesos. Bendiciones para todos y que el Espíritu Santo los ilumine y les dé mucha paz.